Hola, soy Eva Carter y hoy les voy a contar la historia de cómo una sola joya pudo pesar más que una corona y por qué el regalo más caro del mundo se convirtió en la sentencia de muerte para la reina de Francia. En los tiempos antiguos, en Oriente, existía la costumbre de regalar un elefante blanco a alguien que hubiera perdido el favor del soberano. Como el animal era sagrado, no se podía usar para trabajar ni se podía vender, y mantenerlo costaba una fortuna, lo que inevitablemente llevaba al dueño a la ruina. En la historia de la corte francesa, un legendario collar de diamantes se convirtió precisamente en ese elefante blanco. En el año 1772, el rey Luis V decidió sorprender a su favorita, Madame du Barry, encargando a los joyeros Baumer y Bassenge la joya más increíble jamás creada. Fue el proyecto del siglo: 647 diamantes grandes, con un peso total de más de 560 gramos. La pieza se valoró en 2 millones de libras, lo que hoy equivaldría a unos 14 millones de dólares. Sin embargo, el trabajo se prolongó durante años. Para cuando se terminó la obra maestra, el viejo rey había partido de este mundo y su amante había sido enviada apresuradamente al exilio. Los joyeros, que habían invertido toda su fortuna en las gemas, se encontraban al borde del abismo. Su única esperanza era la nueva reina, María Antonieta, pero el plan falló. La reina rechazó la compra 3 veces, afirmando que el país necesitaba más barcos de guerra que joyas. Probablemente le resultaba indigno usar algo destinado a una mujer de origen social bajo. En su desesperación, los joyeros intentaron vender el collar incluso al sultán turco, pero el trato no se concretó. En el momento en que los artesanos estaban listos para declararse en bancarrota, apareció una mujer misteriosa que les prometió la salvación. Amigos, antes de pasar a la estafa más audaz del siglo XVIII, no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta a este video. Eso me ayuda a buscar los misterios históricos más interesantes para ustedes. Esa mujer era Jeanne de la Motte Valois, cuya vida parecía salida de una novela de suspenso. Nació en 1758 en una pequeña aldea al norte del país. A pesar de que por sus venas corría sangre de monarcas, era descendiente de un hijo no reconocido del rey Enrique II, la infancia de Jeanne transcurrió en una pobreza extrema. De niña cuidaba el ganado y pedía limosna en los caminos, hasta que, gracias a una nueva ley de apoyo a la nobleza empobrecida, su origen fue confirmado oficialmente. Esto le dio derecho a educación y a una pensión modesta, pero las ambiciones de la joven eran mucho mayores. Al casarse con el sobrino de sus protectores, Nicolás de la Motte, comenzó junto a su esposo un ascenso meteórico en la escala social. Sin tener nada más que un apellido pomposo, la pareja se autoproclamó conde y condesa. Jeanne se dirigió a Versalles, esperando reunirse personalmente con María Antonieta y ganarse su favor. Sin embargo, la reina, considerándola una intrusa sospechosa, se negó a conocerla. Este incidente fue una lección importante para Jeanne. Comprendió que manipular las debilidades de los hombres le resultaba mucho más fácil. Para llevar a cabo sus planes, formó un círculo de cómplices leales. Su esposo se convirtió en su fiel ayudante y un amigo cercano, Armand Retaux de Villette, poseía un talento raro para falsificar la letra y los documentos ajenos. A Jeanne solo le faltaba una cosa: un hombre con una gran fortuna y un ego herido, que sirviera como base financiera para sus planes. Y pronto encontró al objetivo ideal en la figura de un influyente jerarca eclesiástico, cuyo deseo obsesivo de recuperar el favor real lo convirtió en la marioneta perfecta. Ese objetivo fue el príncipe de Rohan, a quien en la corte llamaban Su Eminencia el Hermoso. Provenía de una de las familias más nobles de Francia, ocupaba altos cargos eclesiásticos y anteriormente había sido embajador en Austria. Sin embargo, su afición por la vida de lujo y su costumbre de difundir chismes sobre María Antonieta se volvieron en su contra. Al regresar a París, descubrió que la reina lo despreciaba. El cardenal estaba desesperado y dispuesto a todo para recuperar su antigua influencia. Jeanne aprovechó magistralmente esta debilidad. Convenció a Rohan de que era una confidente cercana e incluso prima de la reina. Según sus palabras, María Antonieta en realidad deseaba la reconciliación, pero quería mantenerlo en secreto absoluto.
Pronto, Jeanne comenzó a entregar al cardenal cartas supuestamente escritas por la propia soberana. En realidad, las creaba su cómplice, Villette, imitando a la perfección la caligrafía real. En esos mensajes, el tono de la reina se volvía cada vez más tierno y personal. Rohan, cegado por la esperanza en la vanidad, creyó sinceramente que entre él y la gobernante de Francia estaban haciendo un romance secreto por correspondencia. No se daba cuenta del absurdo evidente de la situación, porque creer en un milagro era necesario para salvar su carrera. Pero para someter completamente la voluntad del cardenal, las cartas no eran suficientes. Rohan deseaba ver a su supuesta protectora cara a cara, por lo que Jeanne decidió organizar una increíble puesta en escena teatral al amparo de la noche en el Parque Real. Para esta audaz puesta en escena, Jeanne reclutó a Nicole Leguay, una joven con un parecido asombroso con la soberana. A las 10 de la noche, en un rincón apartado del Parque de Versalles, el cardenal finalmente vio a quien tanto había soñado. En la oscuridad se presentó ante él una dama con un delicado vestido blanco y un sombrero de ala ancha. Una breve conversación susurrada y una rosa de regalo fueron suficientes para que Rohan perdiera la cabeza por completo. Estaba absolutamente seguro. La misma reina de Francia le había entregado su corazón. Desde ese momento, Jeanne comenzó a cosechar los frutos de su engaño. Informaba regularmente al cardenal que su protectora necesitaba fondos urgentes para obras de caridad, que no podía realizar oficialmente a través del Tesoro Estatal. Cegado por sus sentimientos, Rohan entregó enormes sumas de dinero sin dudarlo. Este dinero permitió a Jeanne llevar una vida de lujo en París, creando la apariencia de un alto estatus social. A los ojos de la sociedad, se convirtió en una persona influyente cercana al trono. Fue entonces cuando los joyeros, completamente arruinados, acudieron a ella. Le suplicaron que convenciera a la reina de comprar el collar que llevaba años sin encontrar comprador. En la cabeza de Jeanne surgió el plan de robar la joya más cara de la historia, y sabía exactamente cómo lograrlo. En enero de 1785, Jeanne de la Motte informó al cardenal Rohan que la reina finalmente estaba lista para comprar el collar, pero deseaba hacerlo en secreto a través de un intermediario de confianza. Rohan, entusiasmado por esa confianza, negoció con los joyeros un pago a plazos. La suma total fue de 1.600.000 libras, divididas en 4 pagos durante 2 años. Cuando recibió la caja de terciopelo, el cardenal la entregó personalmente en la casa de Jeanne. Allí, ante sus ojos, las joyas fueron entregadas a un hombre con librea real, supuestamente un mensajero del palacio. En realidad era el esposo de Jeanne, Nicolás, disfrazado. En lugar de ir a los aposentos reales, el collar partió de inmediato hacia Londres. Una joya de tal magnitud era demasiado reconocible para venderla entera, por lo que los ladrones tomaron medidas drásticas. Literalmente, desarmaron el collar, extrayendo cada diamante de su montura, y algunas gemas tuvieron que ser talladas de nuevo para ocultar su origen. Los diamantes se vendieron por piezas en el mercado negro, lo que dio a los estafadores una fortuna. Los siguientes 6 meses fueron para los participantes de la estafa un tiempo de triunfo y de un lujo increíble. Estaban seguros de que su plan era perfecto y que la verdad nunca saldría a la luz. Sin embargo, los diamantes de esa clase siempre dejan rastro, y las cuentas de los joyeros no pueden quedar sin pagar para siempre. Cuando llegó el plazo del siguiente pago, la frágil estructura construida sobre mentiras y falsas promesas comenzó a derrumbarse rápidamente. En agosto llegó el momento de la verdad. Los joyeros, al no recibir el pago, se dirigieron directamente a María Antonieta. La reina estaba sumida en una ira indescriptible. Era la primera vez que oía hablar de que supuestamente había adquirido en secreto una joya que oficialmente había rechazado 3 veces. En lugar de resolver el asunto en privado, los monarcas cometieron el error fatal de hacer público el conflicto. El cardenal Rohan fue arrestado de la manera más pública posible, en el mismo Louvre, ante los ojos de cientos de cortesanos asombrados. Pronto detuvieron a Jeanne, a su cómplice Villette y a la joven que participó en la representación nocturna. Comenzó un juicio sonado que se convirtió en un gran espectáculo político. Rohan presentó al tribunal las cartas de amor, creyendo sinceramente en su autenticidad.
Sin embargo, para cualquiera era evidente que la firma María Antonieta de Francia era falsa. Los miembros de la familia real nunca añadían el nombre del país a su firma, pero la multitud exaltada ya no se podía detener. París se vio inundado por una ola de panfletos satíricos. La gente creía con gusto que la propia reina había organizado la estafa para arruinar al cardenal que no le agradaba, y que, cuando el asunto salió a la luz, simplemente se deshizo de sus cómplices. Aunque el tribunal absolvió oficialmente a Rohan de los cargos, la reputación de la monarquía quedó destruida. Este escándalo fue la chispa que ayudó a encender el fuego de la revolución. La opinión pública ya había dictado su veredicto mucho antes que los jueces. La reina fue absuelta por la ley, pero condenada para siempre por el pueblo, que veía en ella solo un símbolo de despilfarro e hipocresía. Jeanne de la Motte, a pesar de su feroz resistencia, fue condenada a cadena perpetua. Fue castigada públicamente y marcada con la letra V, que significaba ladrona. Un año después logró realizar una audaz fuga a Londres, donde se reunió con su esposo. Villette fue expulsado a Italia, donde terminó sus días en la pobreza total, intentando sin éxito ganar dinero con sus memorias. El cardenal Rohan, aunque absuelto de los cargos penales, perdió toda su influencia para siempre y fue enviado al exilio en sus propiedades. El mayor misterio, el destino de las gemas mismas, sigue sin resolverse. Se cree que los diamantes se esfumaron al ser vendidos secretamente en los mercados negros de Europa. Ninguno de los participantes de esta estafa obtuvo una verdadera riqueza. Jem partió de este mundo en Londres, escondiéndose de los acreedores, y su esposo regresó más tarde a Francia sin nada. El gran collar simplemente dejó de existir, desarmado en pequeños fragmentos. El precio más alto lo pagó María Antonieta. El escándalo del collar allanó su camino hacia el cadalso, al que subió en 1793. Incluso en su última hora mantuvo su verdadera dignidad. Al pisar accidentalmente el pie del hombre que ejecutaba la sentencia, pronunció sus últimas palabras. «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Hasta el final, siguió siendo una verdadera dama, aunque su nombre quedó vinculado para siempre a esta infame estafa. Así, el elefante blanco, ese regalo inútil y ruinoso, terminó costándole a su dueña todo lo más valioso. Eso es todo por hoy. Espero que esta historia les haya hecho ver el brillo de las joyas de una manera un poco diferente. Si les gustó, por favor denle a me gusta y suscríbanse al canal. Aquí hablamos de la historia real sin filtros. Y no se vayan muy lejos. Justo ahora han aparecido en su pantalla otros 2 videos que son tan fascinantes como la historia de Jeanne de la Motte. Elijan cualquiera y nos vemos allí. Soy Eva Tarter. ¡Hasta la próxima!